Bien, ¿tiene su Biblia a mano? ¿Su celular a mano? ¿Esa risa es culpable? Me callaron. Y vamos a Filipenses 2 y vamos a leer desde el 1 al 11. Filipenses 2, desde el 1 al 11. Y dice, ¿lo tienen ya? ¿No? Y dice, ¿ahora sí? Ya. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pablo, o el apóstol Pablo, escribió en una de sus cartas una de las frases que más me ha impactado y a la vez más me ha desafiado. Y lo escribió en 1 Corintios 11:1, que dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y ser capaz de decir eso, decirle a ustedes, decirte a ti, imítame a mí, haz todo lo que yo hago. Habla como yo hago, trabaja como yo trabajo, obedece como yo obedezco, sujétate como yo me sujeto, etcétera como yo, etcétera, porque yo imito a Cristo. Significa que en realidad no hay nada que uno pueda ocultar. Pablo, o si yo te lo dijera a ti, te estaría diciendo, anda a mi trabajo y como yo trabajo, hazlo tú también. Como yo me muevo en mi trabajo, hazlo tú también. No solamente como yo predico, sino como vivo. Anda a mi casa, ve cómo trato a mi esposa, ve cómo trato a mis hijos. Y así hazlo tú. Ser capaz de poder decir eso es fuerte porque tenéis que ser una persona intachable, ser buen ejemplo, ¿cierto? Abarca todo, ser capaz de decir algo como eso significa que en tu vida o en la mía no debiese haber nada que pudiera ser tomado como mal ejemplo. Yo hasta ahora, yo siempre he dicho que yo, Cristian del Río, al menos sirvo de algo, sirvo como mal ejemplo. Pero Pablo decía, imítanme a mí porque yo imito a Cristo. Y es súper desafiante. ¿Y qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de actitudes, de la actitud que tuvo Cristo. No todas, pero sí nos vamos a enfocar en 3. Y 3 actitudes que deberían estar presentes en nosotros. La primera de ellas es el amor. Y leamos los versículos 1 y 2 de nuevo. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. El amor fue uno de los primeros mensajes de Jesús, fue uno de los principales mensajes de Jesús. El amor fue uno de los principales ejemplos que hizo Jesús en una sociedad donde
lo que hacía la religión, donde hacían los religiosos de aquel momento era a las personas que estaban empobrecidas, que estaban en pecado, cuando los rechazaban, cuando los marginaban, cuando los aislaban, llegó Jesús con un mensaje de amor, con un mensaje que los atraía hacia Él, con un mensaje de reconciliación. Cuando la gente solamente buscaba condenar, en el tiempo en que los obispos de la iglesia solamente buscaban apuntar y condenar, Jesús lo que hizo fue amar, perdonar, reconciliar, y sobre todo con los que estaban más desprotegidos, ¿cierto? Leprosos, prostitutas, enfermos, endemoniados, gente pobre. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se creía o se pensaba de que si tú eras pobre, si tú estabas enfermo, si tú sufrías alguna mala situación, sea la que sea, era culpa del pecado y era un castigo de Dios por lo que tú estabas haciendo. Entonces, perdonar, restaurar, era ir en contra del juicio de la voluntad de Dios contra la persona. Así se pensaba en ese tiempo. Y entonces llegó Jesús a mostrarnos todo lo contrario. ¿No es cierto? Que dijo que Él vino a los enfermos y que los sanos no necesitaban de médicos. Y miren, leamos Juan 13:35. Juan 13:35. Dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor que tengan unos por otros será ¿qué? ¿Será qué? La prueba. ¿Qué prueba? La prueba de que somos sus discípulos. Si nos amamos los unos a los otros, será la prueba que somos discípulos de Jesús. No mires a quién tienes al lado, porque obviamente estás con tu pololo, tu polola, con un amigo, pero probablemente atrás tuyo esté alguien con quien no tienes tanta relación. Míralo, mírense. Los que están en última fila, obviamente los de adelante. El amor que tú le demuestras a la persona que tienes adelante o atrás, no solamente a tu amigo, será la muestra de que realmente eres un discípulo de Jesús. No solamente por tu familia, no solamente por tus amigos, no solamente por la gente que te cae bien. Entre todos nosotros, el amor que haya entre todos nosotros será la prueba de que somos discípulos de Jesús. Probablemente ahora no parezcamos discípulos de Jesús, o no lo seamos. Mateo 22 del 37 al 40. Mateo 22 del 37 al 40. Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es normal amarse, ¿cierto? No creo que aquí nadie se haga daño a propósito. No creo que aquí alguien llega a la casa, agarra un látigo, se empieza a pegar. No, te odio, te odio. A lo más, si te miráis al espejo decís: ¿por qué eres así? Pero a lo más. Pero no te autocastigarías, ¿o no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no eres capaz de hacerte cosas a ti mismo, entonces tampoco se las puedes hacer a los demás. El amor. Y mira lo que dice Primera de Juan 3, 14 y 16. Primera de Juan 3, 14 y 16. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué demuestra? Que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. ¿Cuál es el amor verdadero entonces? Vamos con confianza. ¿Cuál es el amor verdadero? Que Jesús entregó su vida por nosotros. No la prueba de amor que te exija algún balsúo por ahí. De manera
que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Entendemos entonces que amar a nuestros hermanos, que amarnos entre nosotros, que amar a la iglesia del Señor no es solamente una opción, es un mandamiento, es un requisito. Si eres discípulo del Señor, si amas al Señor, entonces tienes que amar al que está sentado delante, atrás, a la izquierda, a la derecha, y el día domingo a todos los hermanos que veáis. Incluso a ese, cuando tengáis hijos, me vais a entender, esa hermana que viene y le aprieta los cachetes a tu guagua y te la deja llorando. Incluso a ese hay que amarlo. Porque si lo amas, demostrarás que eres discípulo de Él. Es la vara que Jesús nos dejó a seguir, amarnos. Entonces, ¿cuál es la primera actitud de Cristo? El amor. ¿Cuál es el segundo? Humildad. Los versículos 3, 4 y el 6 y el 8. El 3, el 4, el 6 y el 8. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. El segundo llamado entonces, primero era amarnos los unos a los otros. El segundo llamado es a ser humildes. Todo lo que hagamos para el Señor, chiquillos, todo lo que hagamos por el Señor. Si tienen la oportunidad de predicar, si tienen la oportunidad de tocar, si tienen la oportunidad de danzar, si tienen la oportunidad de mover, no sé, estar en las luces, estar en el sonido, si tienen la oportunidad de evangelizar, lo que sea, hacerlo con un corazón humilde, con un corazón de gratitud al Señor. No para que me vean, no para que me aplaudan, no para que digan, ¡ay, ese loco está ahí! No porque lo merezco. ¡Ay, yo llevo 15 años en esta iglesia y ya me toca predicar! Oh, yo llevo tanto tiempo aquí, me toca dirigir. Oh, yo llevo 15 años tocando ahí, tengo que ser el pastor del arte ahora. No porque lo merezco, no es porque mi merecimiento. No, y si yo lo hago mejor que mi líder, yo tengo que estar ahí. No, un corazón humilde. Siempre considerando a todos los demás mejores que uno mismo. Jesús, nuestra inspiración, nuestra guía, nuestro camino, era Dios, Dios mismo, y no consideró eso como algo a que aferrarse y se hizo como uno de nosotros, y ni siquiera como uno de nosotros, como un esclavo. Entonces, chiquillos, no puede haber nada de eso en nosotros, ni ego, no hagamos nada por competencia, por envidia, por ego, por buscar fama, aprobación, que nos alaben, que nos honren, sino hacerlo por gratitud y amor a quien nos salvó. Y es difícil. Cuando llega un momento donde te sientes en una posición capacitada, o cuando la gente ya constantemente reconoce un don que está en ti, es difícil. Pero humildad, chiquillos, humildad. Nuestro maestro se hizo esclavo. ¿Por qué yo entonces me voy a agrandar? ¿Es posible predicar a Cristo por malas motivaciones? No predicar, no solamente pararse, porque sabemos que hay gente que predica, pero no predica a Cristo, pero sí lo hace para ganar plata, ¿cierto? La operación a distancia, las pulseras, ¿cierto? ¿Es posible predicar a Cristo, a Jesús, por malas intenciones? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí, no sé. Bueno, sí es posible predicar a Cristo por malas intenciones. Filipenses 1 del 15 al 18, te lo voy a resumir. Pablo cuenta de que hay gente que predica a Cristo por muy buenas intenciones, que lo hace bien. Pero también menciona
Que hay otras personas que lo hacen solamente para competir por Él. Para competir contra Él. Que lo hacen por envidia, para hacerle más pesada la carga en la cárcel. Pero aún así, y esto me mata, aún así Él escribe y dice, me alegra, porque aunque sea por malas intenciones, Cristo está siendo predicado. Pablo, un loco seco, podría haber dicho, callen a esas personas, que no sigan predicando, escúchenme a mí, pero aún así, ¿qué dice él? No importa, lo hacen por envidia a mí, lo hacen por competir conmigo, por molestarme, pero no importa. Con eso igual Cristo está siendo predicado. Mantengamos un corazón humilde, chiquillos. Y como les decía, sí podemos predicar a Cristo por motivación incorrecta, por demostrar a lo mejor que sabemos mucho de la Biblia, por demostrar que estamos bien preparados, por demostrar que lo merecemos. Llevo tanto tiempo aquí, lo merezco, es mi oportunidad, es mi momento. O por demostrar que nuestra doctrina es superior o es la correcta a la de otros. ¿O no? ¿Está de moda eso, no? Falsos profetas. ¿Se puede predicar a Cristo por malas intenciones? Se puede predicar a Cristo por envidia. Asimismo, Jesús nos enseñó en Mateo 6 que cuando una persona hace las cosas por vanidad, cuando las cosas se hacen para ser alabado por la gente, cuando se hacen para ser reconocidos por la gente, esas personas ya tienen su recompensa. Cito a Jesús, dice, les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. ¿Cuál es? Simplemente los aplausos de la gente y nada más. Jesús, siendo Dios mismo, se hizo como uno de nosotros y no consideró ser Dios o no consideró ser igual a Dios como algo a lo que se podía aferrar, como algo que lo tenía por derecho. Y renunció todo por hacerlo. Y renunció a todo por hacer como nosotros y cumplir su misión. Y renunció a todo para ser como nosotros y cumplir su misión. ¿Renunciaría yo a todo lo que el Señor me ha dado para bendecir a otros? ¿Te costó toda una vida ser servidor de GDC? ¿Seríamos capaces de renunciar a eso para que más gente sea bendecido? Difícil, ¿cierto? ¿Renunciaría yo a mi posición de líder, coordinador, director, pastor, lo que sea, por amor y bendecir a otros? Miren lo que dice Mateo 11:29. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Eso lo dijo Jesús. Y Juan 13:12-17, Jesús, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora saben estas cosas. Dios los bendecirá por hacerlas. Cristo entonces era humilde. Jesús fue humilde. Entonces la primera, ¿qué era? El amor. Y la segunda era humildad. La tercera, obediencia. Y vamos al versículo 8. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, fue obediente hasta la muerte de cruz. Una muerte que estaba destinada solamente a delincuentes y gente de lo peor en aquel tiempo. Y por obediencia
Jesús llegó hasta ese momento. Y veíamos que Él no se arrancaba con los tarros, Él no hacía lo que quería. Jesús no hacía lo que le parecía, sino que cumplió todo lo que fue necesario. Por ejemplo, se bautizó. Yo me pregunto, ¿era necesario que Dios mismo se bautizara? Aparte, ¿qué significaba el bautismo antes de Jesús? El bautismo era reconocer a la persona que te bautizaba como tu maestro, como tu mentor. Y era Dios, por loco. ¿Y por qué Juan el Bautista le dice, Señor, debería ser yo el que te bautiza a ti? ¿Y qué le dice el Señor? No, es necesario que yo lo haga porque hay que cumplir con todo lo que le agrada al Señor. A lo mejor no era necesario, no tendría que hacerlo, pero aún así lo hizo. ¿Por qué? Por obediencia. En Mateo nos aclara y nos dice que no viene a destruir la ley. Miren, vamos a Mateo 5:17. La versión que les voy a leer es la nueva traducción de los nombres verdaderos. Es una versión que me está gustando mucho, que no traduce ningún nombre. De hecho, Jesús son puras líneas raras. Pero mantiene varias esencias de las cosas que dijo Jesús en su momento. Miren lo que dice 5:17. Como les digo, la versión de los nombres verdaderos. No piensen que he venido a debilitar o a destruir la Torá. La Torá era la ley. Ni a los Neviim, los profetas. Yo no he venido para debilitar o destruir, sino para revelarla completamente en su plenitud, tal y como fue concebida. Para revelarla completamente en su plenitud, tal y como fue concebida. Y eso me mató porque en ese tiempo se aplicaba la ley, pero la ley era bastante estricta, como les decía en un principio, era bastante recriminadora, bastante condenatoria. Y me parece a mí que en el corazón del Señor no estaba esa intención de matar a la gente a pedradas porque sí, sino que estaba en el corazón del Señor perdonar. Y por eso Jesús dijo que no vino a debilitar ni a cambiar la ley, sino a mostrarla realmente como era. En otras palabras nos está diciendo, oye ganso, la estás entendiendo mal, así no era. Es así. Y por eso tuvo tantos problemas. Porque Jesús perdonó, condonó deudas. Mateo 26, 38, 39. Mateo 26, 38 y 39. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó en rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Dónde fue eso? Getsemaní. Antes de ir a la cruz. Señor, si es posible, no pasar por esto. Pero aún así, aunque yo no quiero, que se haga lo que tú quieres, no lo que yo. Muchas veces el Señor en su amor, ¿cierto?, nos dice, perfecto, ya no va a pasar por eso. Pero el Señor le dijo, es necesario. ¿Y qué hizo Jesús? Obediencia, obediente, hasta la muerte. Juan 5:19. Juan 5:19. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada con su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Jesús también fue obediente y como les decía, Él pudo haber hecho lo que Él quería, pudo haberse comportado como Él quería, pero con este texto que cerré, dice que Él no hace nada por su cuenta, sino que todo lo que escuchó, todo lo que vio, todo lo que encontró del Padre, Él lo hacía aquí. Simplemente le imitaba al Padre, nada más. No hacía lo que Él pensaba, no hacía lo que Él quería, no hacía lo que a Él se le ocurría, simplemente lo que había escuchado y visto del Padre. Fue obediente hasta la muerte. Y a lo largo de la Biblia, de hecho, no sé si recuerdan que hace unos 5 meses quizás hablamos sobre la obediencia. Tenemos un montón de referencias en la Biblia y de textos que hablan de lo importante que es la obediencia, incluso sobre los sacrificios. Y eso está en 1 Samuel 15:22.
Samuel le respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. El profeta Samuel le decía a Saúl: negro, da lo mismo todo lo que hagáis por el Señor. Si eres desobediente, nada de eso importa. Puedes dar muchas ofrendas, puedes decir todos los sábados, todos los domingos, estar todas las vigilias, ayunar 3 veces a la semana, pero si eres desobediente, no le agrada al Señor. Y hay un montón de referencias: Juan 14:23, Deuteronomio 28:1, Josué 1:8, donde le dice al Señor que de este libro no se aparte ni a la izquierda ni a la derecha, sino que lo siga, etc. Hay un montón de referencias, chiquillos. 3 actitudes. La primera era amor. La segunda era humildad. Y la tercera, obediencia. Que hay en nosotros esa misma actitud que hubo en Cristo. La misma. Que nos amemos los unos a los otros, tal y cual Él lo enseñó. ¿Tenemos roces entre nosotros a veces? Claro que sí. Pero amémonos los unos a los otros. Seamos humildes en todo lo que hagamos. No dejes que el envanecimiento se te suba. Al principio es fácil, pero cuando vas teniendo cada vez mayores responsabilidades, mayores visibilidades, queramos o no, se te empieza a envanecer el corazón, y hay que luchar con eso, chiquillos. Una vez leí por ahí que lo escribía un pastor, a quien sigo mucho, leo mucho, y decía que de cierta manera todos los pastores luchan con el narcisismo. Y quien lo niegue está mintiendo. Porque los pastores tienen la capacidad de hablarle, no sé, a 100, 200, 1000, 2000 personas acá. Y no sé, pues miremos a nuestro propio pastor, el pastor José. Nosotros lo amamos, lo queremos mucho. Imagínense todos los días recibir abrazos: pastor, lo quiero, que está aquí, que está allá, lo reconozco. Es difícil. Y no digo, chiquillos, que es ya apretar un botón y decir nada más, pero hay que luchar con eso. Si el Señor fue capaz, siendo Dios, también podemos. Que seamos obedientes a la voz y la palabra de Dios, sabiendo que es más importante obedecer que hacer muchas otras cosas que pensemos importantes. Y así como Cristo fue obediente hasta el final, y a causa de su actitud, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y con esos chiquillos suceden 2 cosas. La primera, decirte que sí hay recompensa, que el Señor sí tiene recompensa para nosotros. Mateo 6:1 dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. ¿Perderán qué? La recompensa de Dios para ti. Hay recompensa para ti. ¿Por qué Jesús fue exaltado hasta lo sumo, a lo máximo? Por su obediencia, ¿o no? Por su humildad. Lo leíamos al principio. Era como Dios, no quiso ser como Dios, se hizo como uno de nosotros, y además fue obediente hasta la muerte. Y a consecuencia de eso dice que Dios lo exaltó a lo máximo, nombre sobre todo nombre, sobre cual toda rodilla se doblará. Hay recompensas, chiquillos. Y déjame decirte algo: Dios paga bien. Paga muy bien. Segundo, el nombre de Jesús se hace famoso en toda la tierra. Y todos le confiesen como el Señor. No sé si a ustedes les ha pasado. No sé si lo han escuchado. Realmente
¿Alguien le ha dicho, no, que voy a ir a la iglesia si mira cómo se tratan los canutos entre ellos? Sobre todo de repente en la televisión, los canales, o cosas así. O esto mismo. De repente yo estoy en YouTube viendo algún mensaje, escuchando a alguien, y después me voy a los comentarios y puras peleas. ¿Alguien lo ha visto también? Puras peleas, que era un poco lo que les decía antes. No, que ese es un falso profeta y la cuestión. Lobos vestidos de oveja, arrepiéntanse que se van a ir al infierno. Y ahí sale lo otro, oye, vos no te metáis con mi pastor y la cuestión, el juicio de Dios que se vaya sobre ti, que te quede. Y de repente entre medio aparecen comentarios así como, oye, ¿y estos se tratan así entre ellos? ¿No que su Dios es amor? ¿O alguien se lo ha dicho personalmente a ustedes? Es difícil amar a ese que te trata de mercader de la fe. Pero debemos amarnos. Amor, amor, amor. Y así sabrán todos que son mis discípulos. Amor, amor, amor. Y a veces nos pasa que también nos apasionamos nosotros y nos abanderamos y también vamos a la pelea. Amor, 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 amor. La ley era así. Oye, ese se equivocó, ya, vamos a tirarle piedra. La ley era condenatoria. Pero ¿qué nos decía Jesús? Ámense, ámense, ámense. Deseo de todo corazón a todos ustedes en algún momento verlos sirviendo al Señor en el campo en el que el Señor les entregó, ya sea predicando, ya sea a través de la música, ya sea, no sé, a los que el Señor llame a la política, a los que el Señor los ponga en, no sé, en el área laboral, salud, lo que sea, y con un corazón humilde. Que cuando seas conocido por el don que el Señor puso en ti, cuando venga ese pequeñito, y no digo ese pequeñito en edad, sino ese recién convertido que te quiera dar un abrazo, le devuelva el abrazo y no te salga así como divino. Hoy terminé de predicar, me voy. Humildad, porque todo lo que tenemos, ¿quién lo dio? El Señor. Es un don de Dios. Si soy bueno o mal predicador, es gracias a Dios. Si te ha bendecido alguna palabra que he tenido la oportunidad de compartir, es gracias a Dios. Si tocas bien un instrumento, es gracias a Dios. Si tienes buena voz, no así yo, es gracias a Dios. Y si tengo mala voz, es gracias a Dios también. Pero no sacas nada con tener un gran don si no te sujetas. No sirve de nada tener un tremendo don si no te aferras al Señor, a su palabra y a quien el Señor puso para que te mentoreen. No sirve de nada. Obediencia. Puedes ir por medio mundo bendiciendo a medio mundo, pero si la palabra que te entregó el Señor por un momento fue quieto, tranquilo y aprende, estás en desobediencia. Y es mejor la obediencia que los sacrificios. Si tienes algún día un conflicto con la persona que tienes sentado al lado, ámense. Si hoy día estás pololeando y por cosas de la vida mañana termina tu relación, no puede terminar eso en ¡ay, no lo puedo ver! Y si lo veis que viene entrando por el pasillo izquierdo, ¡ay, no, yo me voy por el derecho mejor para no verlo! ¿Qué dice el Señor? Ámense, ámense, ámense. No dice remember, ámense.
Es un desafío, chiquillos. Es un desafío. ¿Y saben cuándo van a pelear harto? Cuando estén casados. Porque ahí van a tener que dormir con la persona con la que están enojados. Ámense. Ámense. Es difícil amar cuando estáis dañados. Es difícil amar cuando alguien te hizo daño. Es difícil amar cuando no has perdonado. Entonces a lo mejor hay que pedir perdón. O hay que soltar perdón. Hay que ser humildes. A veces el orgullo no nos permite amar. ¿Qué les parece si oramos juntos un rato? Si se quieren poner de pie. Tienes 3 alternativas. 4. Amor, humildad, obediencia o todas las anteriores. Los más culpables vamos a orar por todas. Pero tú te conoces. Tú te conoces. A lo mejor hoy día tu corazón no está sano y no puedes amar a toda la iglesia del Señor. A lo mejor el ego te está matando. A lo mejor la vanidad. A lo mejor en tu GDC siempre te dicen, oye, tú siempre contestas bien. Oye, siempre el único que participa, el único que contesta y más encima contesta bien. Y de ahí te empezás así como... Y después llegáis al GDC así como... Pregúntame, como burro de Shrek. Pregúntame. O a lo mejor los mismos chiquillos. A mí me toca cantar cada sábado y lo hago bien. Y más encima, mira, ahora toco el teclado, no solo canto. O a lo mejor estás bien en las otras, pero la obediencia es difícil sujetarse a los papás. Los que están casados, bueno, está el puro Tavo y la Bárbara nomás. Pero a lo mejor es difícil sujetarse a la palabra de tu esposo o de tu esposa. O a lo mejor tienes el tremendo don del Señor, pero no es el tiempo todavía. Y te dicen eso, pero no importa, cuando no me ve, lo voy a hacer igual. Porque el don me lo dio Dios. Pero hay que pasar un proceso antes de aprendizaje, de afinamiento. Y si Dios te puso una cobertura es porque a lo mejor algo sabe. Y si se equivoca, es culpa de Él, al menos. Pero obediencia. Ora conmigo. Y si la persona está aquí, no ores, anda con la persona. Amor y humildad. Uy, que me van a ver que camino y voy a abrazar a alguien y van a saber que estoy enojado con él. Humildad, obediencia. Y amor. Los 3 principios. Pídele al Señor que esa misma actitud que estuvo en Él esté en ti. A lo mejor nadie te ha enseñado a amar. Dios te puede enseñar a amar. Mientras más de Cristo haya en ti, menos de ti va a haber. Y mientras más te sujetas al Señor, más Dios te va a dar. Vamos, que se escuche tu voz, Padre. Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor.